La pandemia ha sido como un choque tremendo que dejó parapléjicos o catatónicos a todos los sistemas de justicia en América Latina. Mucha frustración en muchos países porque simplemente se les dijo no se ingresan demandas, no se inician procesos. En otros países lo que se hizo cuando había tramitación electrónica posible, ejemplo, el Perú, ejemplo Chile, ejemplo Colombia, ejemplo Argentina, por poner algunos, Costa Rica, se dio instructivos a abogados y abogadas para que pudieran presentar las demandas a distribución de manera electrónica desde los computadores, desde sus casas, utilizando plataformas que ya existían, en el caso de Chile, en el caso de Costa Rica, o otras que existían y que se expandieron, agregándoles el módulo respectivo de ingreso remoto de demandas. El caso del Perú con el eje, el caso de Argentina con su plataforma electrónica, Colombia ya lo tenía. Los juicios se quedaron colgados. La mayoría de países suspendieron sus audiencias presenciales o las reprogramaron. En nuestro imaginario, los expedientes arrumados en los escritorios de un juzgado son la imagen icónica de la justicia en esta región. Las mesas de parte virtual e incluso los expedientes digitalizados parecían de otro planeta. Ahora todo ha cambiado. La pandemia significó que se produjera un debate muy importante respecto de qué se podía hacer de manera virtual y qué no. Me explico. En materias penales, sobre todo, hubo un debate muy fuerte de si era posible respetar el debido proceso en una audiencia de carácter virtual, es decir, una audiencia en que las personas no estuvieran en la sala de audiencia del tribunal, sino que se comunicaran por medios virtuales, por medios electrónicos. La mayoría de las audiencias previas a juicio en muchos países se están desarrollando de manera virtual, las audiencias preliminares o preparatorias, dependiendo del tipo de justicia. Y las audiencias de juicio, en un número importante, se han suspendido y reprogramado. Eso quiere decir que en América Latina vamos a tener un retraso en la tramitación de causas bien importante por todo el tiempo transcurrido y mientras esto no se logre normalizar. ¿Cómo adaptar complicados procesos al mundo virtual? ¿Cómo reemplazar lo presencial por lo online? Primer obstáculo, la brecha digital o el poco desarrollo de nuestras carreteras digitales en América Latina en general. Excepciones probablemente en las capitales de nuestros países en general, que suelen tener mejor dotación, y las regiones o los departamentos que suelen estar más abandonados. Primera dificultad. Eso tiene una dificultad o un obstáculo de acceso de carácter socioeconómico, de inmediato, ¿cierto? Quienes más tienen acceso a Internet somos los que tenemos mejor situación económica. Y quienes tienen menos acceso a Internet fija o móvil son las personas con menores recursos. A eso se agrega la parte más técnica, procesal y de garantías que hablábamos hace un momento. Desde la percepción de los jueces y juezas sobre si se podía o no hacer esto, la falta de familiaridad y nuevamente la brecha digital en términos de educación de los operadores del sistema. La mayoría de abogadas y abogados, jueces y juezas de América Latina no estaban tan bien entrenados en el uso de plataformas electrónicas de videoconferencia. Por lo tanto, les resultaba desconocido, incómodo y en muchos casos esos cambios significan rechazo u obstáculo a adaptarse a esta nueva situación. No hay que tapar el sol con un dedo. Las audiencias virtuales son difíciles de conducir. Alegatos, presentación de pruebas, declaración de testigos a través de una pantalla dividida en cuadraditos. Y finalmente lo que decía yo, la cuestión de las garantías, el debido proceso, sobre todo la capacidad o la posibilidad de confrontar la prueba producida por la parte contraria, ha sido fuertemente puesta en cuestión. Algunas de los debates debieran transformarse en ley. Solo por poner un ejemplo, algunas reformas legales significan establecer claramente cuándo se pueden desarrollar determinados tipos de audiencia en plataforma electrónica y con qué condiciones
Segundo, probablemente hay que llevar a un desarrollo de protocolos para guiar el desarrollo de estas audiencias virtuales, preliminares o de juicio, protocolos que tienen que ser más que técnicos, porque la mayoría de los protocolos hoy en día lo que dicen es cómo conectarse al Zoom o a una plataforma y qué hacer. Y lo que hay que pensar más bien es en términos del proceso y de las garantías en ese escenario electrónico. Entonces, es un protocolo que tiene que señalar para asegurar, qué sé yo, la comparecencia de las personas se va a hacer tal y cual cosa, para poder asegurarnos de que las partes y el tribunal puedan apreciar la prueba documental, se procederá de tal manera, ¿te fijas? Entonces estamos mezclando lo técnico con garantías. En países como el Perú, las audiencias virtuales deben asegurar algunos derechos y principios que garanticen una tutela judicial efectiva. Un ejemplo, en el caso de las personas quechohablantes, se tiene que respetar su derecho a tener un intérprete durante el juicio. El futuro pospandemia es un gran signo de interrogación, sobre todo en lo que se refiere a los sistemas de justicia. Los gobiernos empiezan a tomar las decisiones de reabrir, de terminar con las cuarentenas, etcétera, y vamos a empezar a ver cuáles son las medidas que toman los operadores del sistema para poder desarrollar o bien audiencias presenciales con resguardos sanitarios y resguardo también a las garantías procesales, o bien continuar a su vez con audiencias virtuales. Y entre medio de estas dos va a estar lo que creo que va a ser la norma en muchos casos, que va a ser procesos híbridos o semipresenciales, en que vamos a tener algunas actuaciones sobre plataformas electrónicas, reservando las actividades presenciales para aquellas en que se estime que el resguardo de las garantías procesales no permite desarrollar una actividad no presencial o virtual. O incluso, dentro de un juicio, yo diría apertura virtual, producción probatoria de testigos, en algunos casos presencial y en otros casos no, producción de prueba documental probablemente virtual, clausura probablemente virtual y debate sobre pena aplicable también virtual cuando eso sea posible. La pandemia nos da oportunidad de explorar forzadamente, pero explorar al fin y al cabo, maneras distintas, y entonces lo que hay que hacer es repensar algunas cosas, no simplemente hacer el mismo proceso escriturado en expediente, sino cómo hacerlo distinto. Los cerros de expedientes que se acumulan en los juzgados civiles en Lima y en otras ciudades, ¿cierto? Digitalizar eso en el sentido de escanearlo para ponerlo en digital simplemente, eso es simplemente digitalizar expedientes, pero no es tener una plataforma electrónica de tramitación. Una plataforma significa cero papel, no que haya que escanearlo, sino que la demanda se presenta de manera electrónica, ya desmaterializada, sin papel, y que todo se empieza a tramitar y se interactúa con la plataforma electrónica, y cuando hay audiencias presenciales se concurre. Si no puede concurrirse, se hace por vía virtual. Demos pasos hacia la modernización de la justicia para que se pueda ver la luz al final del túnel.